En Casa Nueva estuvimos hablando de lo que llamamos las patas de la mesa que sostienen la visión de Casa Nueva. Lo podríamos definir de esa forma, y que hay 4 palabras que sostienen la visión de Casa Nueva. La estuvimos viendo estos domingos. Si me pueden ayudar a recordar un poco cuál es el objetivo o cómo quiere compartir el mensaje de Jesús Casa Nueva. ¿Queremos ser cercanos? Muy bien, Andrés. ¿Queremos ser relevantes? Que Ayrton nos estuvo hablando de la relevancia. ¿Queremos ser empáticos? Perfecto. Empáticos es aprender a ponerse en el lugar del otro, no es compartir las patas o las zapatillas. Y bíblicos, que Marcos nos estuvo hablando el domingo pasado. Estas 4 patas, estos 4 pilares de lo que es la visión de Casa Nueva, no es un invento que se nos ocurrió a nosotros, no es algo que nos surgió porque dijimos somos muy crack y vamos a hacerlo, sino que todo esto que llamamos ser empáticos, relevantes, cercanos y bíblicos, lo vimos reflejado en la persona a la cual decidimos seguir y confiar en nuestra vida. Esa persona a la cual nosotros decidimos seguir y confiar en nuestra vida es la persona de Jesús. Jesús es y fue el claro ejemplo de cómo ser empático, cómo ser relevante, cómo ser cercano y cómo ser bíblico. Fíjense la relevancia que tuvo Jesús, que la historia pasó a ser de historia a pasar a tener un antes y un después de Cristo. Y así como la historia que conocemos de la humanidad tuvo un antes y un después de Cristo, también en la vida de muchos de los que estamos acá, hubo un antes y un después de que Jesús entró en nuestra vida. Créanme que, por lo menos de mi parte y como experiencia personal, el encuentro con Jesús verdaderamente marcó un antes y un después en mi vida, de manera completa. Y creo que cada uno de los que estamos acá y de los que participamos de Casa Nueva, muchos hemos entendido esto y hemos visto a Jesús como ese antes y después en nuestra vida. Y creo, y muchos me van a poder acompañar en esto, en que el antes y después de Jesús es impresionante y no tiene comparación a nada de lo que podamos hacer. No tiene comparación a un matrimonio, un título universitario, a un montón de cosas que nosotros, incluso iría un poco más allá, pese a que no los tengo, no tiene comparación ni siquiera a tener hijos. O sea, el antes y después de Jesús en nuestra vida no se compara con nada. Con todo lo que nosotros podamos creer, con todo lo que nosotros podamos llegar a alcanzar, aún así no se compara con lo que es Jesús y lo que Jesús hizo en mi vida. Yo puedo ir desde el ejemplo mío, que probablemente un título universitario o estar casado es uno de los grandes propósitos que puede tener uno. Bueno, eso aún no se compara con lo que Jesús hizo en mí. Y al momento de poder ver y observar y al leer la Biblia, uno ve en los evangelios, la Biblia se divide en Antiguo Testamento, que habla de lo que Jesús iba a hacer, y Nuevo Testamento, que habla de lo que Jesús hizo. Y uno cuando empieza a leer los evangelios, no sé, seguramente en los problemas matemáticos tuvieron algún Mateo, algún Juan que tenía manzanitas. Bueno, esos nombres que son medios comunes están en los evangelios. Y en un evangelio me encanta ver la forma en la que Jesús se acercaba a las personas y era empático, relevante, cercano y bíblico. Y yo me puse a pensar y dije, ¿cuál es la clave para que Jesús, o la clave de que Jesús haya logrado esto y quiera hacer esto? Y dije, claro, para poder acercarse y llevar a cabo todo esto, hay una palabra que es muy sencilla de aprender, pero a la vez es muy difícil de poder llevar a cabo, que es la palabra propósito. La palabra propósito es una palabra que nos va a cruzar durante gran parte de nuestra vida, o que por lo menos nos tendría que cruzar por gran parte de nuestra vida, porque el propósito es algo que nos va a ayudar a mantener nuestra cabeza saludable, y el poder fijarnos objetivos, metas, nos ayuda a nosotros a poder estar saludables y a poder seguir avanzando. Y cuando veo esto, digo, Jesús es impresionante, porque Jesús tuvo claro su propósito, el propósito que tenía en la vida, desde el momento que apareció en la tierra
o sea, mucho antes, cuando era Dios, pero desde que apareció en la tierra hasta que se fue y resucitó, desde que murió y resucitó, Jesús tuvo claro cuál era el propósito que tenía que seguir. Fue un propósito traspasado de amor por nosotros, fue un propósito que, pese a las circunstancias contrarias que le rodeó toda la vida de Jesús, Jesús fue insultado, apedreado, abofeteado, fue escupido, fue clavado en un costado, un montón de circunstancias, fue negado por sus amigos, pasó por un montón de circunstancias, pero aún así Jesús tenía su propósito claro y hacia allá se dirigía. Junto con la palabra propósito, hay otra palabra que es inherente, lo utilicé para hacerme el sabio, pero en realidad no sé muy bien qué significa, así que vamos a decir que está estrechamente relacionada, que es esperanza. ¿Por qué digo que propósito está relacionado con esperanza? Díganme, si ustedes inician algo, cualquier cosa que quieran iniciar o que estén pensando en iniciar, si al momento de pensarla ya están pensando que van a fracasar, ¿tienen esperanza en ese propósito? No. O sea, si yo estoy iniciando la Copa del Mundo pensando que ya me voy a quedar afuera en los primeros 3 partidos, y no hay mucho propósito más que el ir a jugar un ratito. En cambio, si yo voy con el propósito de ser campeón mundial, voy a jugar todos esos partidos para poder cumplir y llegar a ese propósito. Y voy a tener esperanza en que en cualquier momento puede cambiar la situación, pese a que vaya perdiendo 4-0 en el primer tiempo. Entonces, todo propósito comienza con esperanza. A ver, yo no sé qué es lo que nos mueve a cada uno de nosotros a realizar las cosas que nosotros hacemos. Van a escuchar la palabra propósito tantas veces y esperanza tantas veces que les aseguro que si no se acuerdan nada, por lo menos esas 2 palabras se van a acordar. Yo no sé verdaderamente qué es lo que nos mueve a nosotros a realizar cada una de las cosas que hacemos. Lo que sí sé y tengo claro es que todo propósito que nosotros tengamos en la vida tiene que ir acompañado de esperanza. Sin la esperanza no hay propósito, no hay propósito literal, o sea, no hay propósito. Sin esperanza no hay propósito. Y cuando uno va leyendo y va conociendo un poco más a Jesús, uno empieza a entender que Jesús ya conocía cada una de las cosas que en nuestro corazón pasaba. Él sabía, por ejemplo, que nosotros sin esperanza prácticamente estaríamos en un shock, medio tirados en el suelo, sin saber bien a dónde ir, sin saber qué hacer. Y él lo conocía muy bien. Y les voy a leer acá. Jesús lo sabía y sabía que sin esperanza estábamos lejos de llegar a cualquier lado. Y el Evangelio de Juan nos cuenta lo siguiente, nos dice que este episodio sucede cuando, ¿viste cuando alguna vez escucharon de la última cena, de esa cuando Jesús se junta a charlar con un par de discípulos, que está el cuadro de Da Vinci también? Bueno, resulta que en la última cena, esa última cena que Jesús estaba viviendo con sus discípulos, les empieza a contar todo lo que iba a pasar, todas las circunstancias que iban a pasar. Entonces les dice, miren chicos, yo voy a ser traicionado por uno de ustedes, a mí me va a pasar esto, voy a morir. Y les empieza a contar toda esta situación. Y claro, los tipos no entendían nada, yo tampoco entendería nada. Si viene alguien y me dice todo eso que le va a pasar, no lo podés creer o tan fácil. Pero sin embargo Jesús se los contó. Y cuando se los cuenta, ¿por qué Jesús se da cuenta que va a quedar sin esperanza? En la época de Jesús, los judíos de ese tiempo, lo que creían que Jesús iba a hacer era que Jesús iba a ser un rey. Un rey que los iba a sacar de la esclavitud del pueblo en el que estaban. En este caso el pueblo romano lo estaba esclavizando
a los judíos. Entonces los judíos que decían, bueno, este tipo habla bien, lo sigue la gente, más o menos cumple con las profecías que venían del Antiguo Testamento y este va a ser el rey que nos salve de la esclavitud. Claro, yo me voy a juntar con un futuro rey y como toda buena persona, lo que me gustaría asegurarme es un lugar cerca del nuevo rey. O sea, me aseguro un cargo político, más o menos. Y entonces, este rey en el cual yo había fijado mi propósito, había fijado mi esperanza, de pronto me dice lo siguiente, me dice, y se lo voy a poner acá para que lo puedan leer. Uy, bueno, me faltó la placa esa que estaba, pero ahora no está, pero se los leo yo, no se preocupen. Esto lo vamos a encontrar en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, los últimos versículos, del 33 al 38. Y nos dice lo siguiente, nos dice que Jesús, después de que le contara todo esto que iba a pasar, le dice, mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Jesús le dice esto, y claro, ¿cuál es la primera pregunta que se me ocurriría a mí hacerle a la persona que hace un tiempo me había dicho que lo deje todo por seguirlo a él, que mi propósito y mi esperanza lo coloque en él? La primera pregunta, y es lo que hizo Pedro, es, ¿y a dónde vas? Le dice, ¿a dónde vas, Señor? Y Jesús le responde, a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Imagínense esta situación, ¿no? Vamos de vuelta. Jesús, al momento de llamar a cada uno de sus discípulos, literalmente lo que les dijo fue, síganme. Eso les dijo. ¿Y saben lo que implicaba decir seguime o síganme? Implicaba literalmente para la persona dejar todo. Y cuando hablo de dejar todo, hablo de dejar todo. Imagínense el trabajo en la MUNI, el trabajo mejor pagado, un buen sueldo, un par de horas, por las dudas no voy a decir más del trabajo en la MUNI para no evitar ningún tipo de rispidez si hay alguien que trabaje ahí, pero un buen sueldo y de pronto viene Jesús y te dice, seguime. El tipo, en este caso era un publicano, pero ganaba mucha guita, decidió dejar ese trabajo y decidió seguir a Jesús. Después un empresario, o 4 empresarios mejor dicho, tenía una empresa pesquera. Hagan de cuenta que era dueño de, vamos a hacer, que no sea pesquero, va a ser un yacimiento petrolífero, petrolífero, algo así. Hagan de cuenta que era dueño del 51% de YPF. No sé si tanto, así, es un poco exagerado. Pero bueno, también esas personas que tenían una empresa pesquera, Jesús le dijo, síganme. Y la Biblia dice que dejándolo todo, lo siguieron. O sea, dejaron sus trabajos, probablemente muchos durante 3 años, porque tuvieron que estar viajando por todo lo que era Israel, dejaron de ver a su familia. También se deben haber ganado un par de enemigos, porque compartir el mensaje de Jesús traía enemigos. Y deben haber pasado una que otra situación peligrosa también. Y ni hablar que no siempre andaban con toda la comida encima, que vivían con lo justo. No faltaba, pero tampoco era que sobraba en abundancia, salvo, por lo que cuenta la Biblia, un par de milagros de Jesús que alimentó a muchos. Imagínense, habían decidido dejarlo todo, seguirlo, y de un momento al otro les dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir, pero me seguirán más tarde. Piensen en algún propósito que ustedes hayan puesto, en algún propósito que ustedes o que nos hayamos puesto, y que
Y que de un momento para otro, habiéndole dedicado un montón de tiempo, de la noche a la mañana, se cae. O sea, piensen, no sé, están en un trabajo y dijeron, bueno, me surgió una oferta de trabajo mejor. Cuando van, se hacen los exámenes preocupacionales, en teoría van a quedar en el trabajo, mandan el telegrama de renuncia al otro trabajo, y de pronto, después de los exámenes preocupacionales, no lo llamaron más. Le pasó a un amigo. No lo llamaron más, y el tipo ya había renunciado al otro trabajo. O sea, ahí se quedó sin el pan y sin la torta. Bueno, imagínense cómo se sintió ese amigo en esa situación, y ahora lo llevamos un poquito más al extremo. Imagínense si a esa situación le sumamos que tenías 3 o 4 hijos que alimentar. ¿Cómo te sentirías en ese momento? El propósito que vos tenías de cambiar el trabajo para poder mejorar tu situación, de pronto se cae, y obviamente junto con eso se cae, te sentís mal, y se cae la esperanza. Y Jesús sabía esto. Jesús sabía que todas las palabras que él dijera iban a ser como un shock para los discípulos. Y lo fueron. Esto que es que todo propósito en la vida comienza con la esperanza de poder alcanzarlo. Y si no tenemos esperanza, no tenemos propósito. Esto en ese momento los discípulos, el propósito de su vida se había caído, no había esperanza, porque la persona que ellos habían decidido seguir, se iba. Pero cuando uno se pone a leer y empieza a conocer y va conociendo un poquito más a Jesús, se da cuenta que a Jesús no se le pasaba nada por el costado. Y un poquito más adelante de esos versículos, en el capítulo 14, Jesús los consuela a los discípulos, porque sabe que toda esta situación generaba como mucha ansiedad, la gran pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? O sea, ¿a dónde voy? Y Jesús les dice lo siguiente. Después del cimbronazo de decirle, pero me seguirás más tarde, le dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Por las dudas les cuento, Jesús no es un político, así que Jesús sí cumple. Cuando Él dice algo, Jesús lo cumple. Digo por el tema de las viviendas. Y se lo preparó. Vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. A mí me gusta un poco más otra versión que dice, en esta, en vez de no se angustien, dice, no se turbe su corazón. Tuve que buscar el significado del verbo. El verbo es turbar, y turbar, lo voy a leer porque no me lo acordé de memoria, pero dice que turbar es alterar el ánimo, dejando a una persona sin saber qué hacer ni decir. ¿Viste cuando te llega esa noticia que te deja así, que vos decís, me pasó preguntándole pero no fue que me turbó el corazón, pero sí me dejó sin saber qué hacer y decir? Fue una pregunta a una persona que le dije cómo iba su matrimonio, y me respondió básicamente, me dejó y se fue con otra. Y yo quedé así, como quedan ustedes ahora, yo quedé así. Claro, son esas respuestas que Bueno, turbar es exactamente eso, es tirar el ánimo de tal manera que deja a la persona sin saber qué hacer ni qué decir. Entonces Jesús le dice, no se turben, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, si no fuera así ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Así como Jesús conocía el corazón de sus discípulos, también conoce nuestro corazón. Y Él sabe también que muchas de las situaciones que nosotros atravesamos nos dan angustia, nos producen malestar,
nos tiran abajo, nos quitan la esperanza. Y fíjense de la forma en la que Él anima a sus discípulos es: confíen en mí, y les dice: yo voy a preparar una vivienda para ustedes. O sea, le está dando no solamente una confianza, sino que le está dando la esperanza de que Él está preparándoles un lugar y que va a venir a buscarlos. Cuando digo que una esperanza que no es determinada por las circunstancias, me refiero a que pueden existir un montón de tipos de esperanzas. Tenemos la esperanza de que Argentina. Tenemos la esperanza de que Marruecos le gane a Francia. Tenemos la esperanza de que Talleres algún día. Entonces, hay muchos tipos de esperanzas. Hay un montón de esperanzas. Yo en su momento, cuando empecé mi carrera universitaria, tenía la esperanza de que iba a terminarla. Y vaya que demoró esa esperanza, pero terminó. Cuando emprendí mi noviazgo con Merce, yo tenía la esperanza de que ese noviazgo iba a terminar en un casamiento. Y qué bueno que me casé también. Entonces, hay muchos tipos de esperanzas y de propósitos que van acompañados. Ahora, exactamente, y esperemos que así sea. Gracias, Rodri. Hay un montón de propósitos acompañados de esperanza. El tema es qué propósito y qué esperanza tenemos. Porque si yo me pongo a fijar, a ver, mi propósito y esperanza estaba en casarme con Merce, pero también podría haber sido que por una situación mía, porque ella es casi perfecta, por una situación mía no se pudiera lograr eso. Y entonces, bueno, ese propósito y esa esperanza se cae, se fuma. O tengo el propósito, no sé, de mudarme a otro país, porque mi propósito es mejorar la economía, mejorar la calidad de vida. Y bueno, la esperanza está, pero no sé, justo te mudaste a Ucrania un año antes de que empezara la guerra y bueno, y chao. O sea, el propósito que tenías de vivir bien en Ucrania, no sé quién iría a Ucrania a vivir bien, no sé cómo está Ucrania, la verdad, antes, pero te apareció una guerra y ya está, ese propósito que vos tenías y esa esperanza se cayó. Y ahí tuviste que decidir, o me vuelvo al país donde estaba, o me voy a un país del costado. Y así va pasando con un montón de cosas que nosotros vamos haciendo. Cuando Jesús estaba hablando y les decía, y les hablaba de la esperanza, Jesús la tenía clara. La esperanza de Jesús no estaba basada en una esperanza débil, en una esperanza que ante cualquier circunstancia se cayera. Porque fíjense, cada uno de los propósitos con esperanza que yo le estuve nombrando están a la merced de que una circunstancia suceda y que esa circunstancia determine que ese propósito no se cumpla o que quede medio endeble. Y cuando Jesús iba viviendo y relataba cada uno de esos aspectos, la esperanza que Jesús tenía era una esperanza distinta a la que nosotros podemos pensar o podemos imaginar. Una esperanza que no es determinada por las circunstancias. De vuelta, pensemos en esto. Pensemos cuando las cosas en nuestro trabajo no están yendo bien. Cuando las cosas no nos están saliendo bien, ¿qué es lo primero que tendemos a hacer? Buscar otro trabajo. Por lo menos es lo que a mí se me ocurriría. Cuando Instituto en el amistoso de verano va perdiendo 5-0 en el primer tiempo, lo más probable que yo haga es, si estoy en la cancha, y la pienso si me sigo quedando un rato más. Y si no, apago el tele y dije, bueno, un amistoso de verano. Espero que no le vaya así. Tengo la esperanza de que le vaya bien en el transcurso del año. Cuando hablo de esto, hablo de que las circunstancias nos pueden hacer cambiar, pueden hacer que nuestra esperanza caiga, que nuestra esperanza se esfume. Porque es normal. A ver, hay cosas, tenemos el propósito, no sé, de poder ver a nuestros hijos casarse, poder ver a
a nuestros hijos jugar con sus abuelos. Tenemos un montón de propósitos, pero hay un montón de circunstancias que nosotros no podemos manejar y que pueden quitar que ese propósito, que era el gran propósito que teníamos en nuestra vida, no se cumpla. Generalmente la mayoría de nosotros nos movemos con una esperanza basada en las circunstancias. Una esperanza que depende de la situación que estemos viviendo. Y es normal, es normal tener por lo menos una esperanza que se basa en circunstancias. Por lo menos eso ayuda a tener una buena salud mental. Dentro de esto que estuve leyendo un poquito más adelante, hay una pregunta de uno de sus discípulos, de los discípulos que le hace Jesús, y le dice, Tomás se lo expresó Jesús de esta manera, dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Claro, el propósito que ellos habían elegido seguir y la esperanza que ellos habían depositado le estaba diciendo que se iba. Si se va eso, se va mi propósito, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Jesús les responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, básicamente le estaba diciendo cómo podemos conocer el camino, y Jesús le decía, yo soy el camino. Yo soy a quien tenés que seguir. Pero si vos te vas, ¿cómo te sigo? Es una pregunta complicada porque, imagínense, Jesús dijo un montón de cosas y los discípulos le creían, la mayor parte de ellos, pero todavía no habían entendido bien lo que Jesús había venido a hacer. Entonces es normal que digan que si vos te vas y yo no tengo camino a seguir, pero vos a su vez me estás diciendo que vos sos el camino, y es una complicación bastante grande en la cabeza del discípulo. Y si no sabemos el camino donde vamos a seguir, ¿cómo podemos permanecer en ese camino? O sea, ¿cómo podemos permanecer en un camino que no sabemos que tenemos que seguir? Fíjense de nuevo, vuelvo a Jesús de nuevo. Le dice, no sabemos qué camino vas a ir. Y Jesús le dice, no se angustie, no se turbe en su corazón, confíen en mí. ¿Saben lo que, un poquito después, lo que Jesús vivió de esos capítulos? En esos momentos Jesús fue acusado como si fuera peor que un asesino. Fue golpeado con látigos. Le hicieron cargar una cruz muy pesada hasta el lugar donde, le hicieron básicamente cargar el arma con la cual lo iban a matar a él. Lo colgaron en una cruz. Le clavaron una lanza por un costado. Todas esas cosas vivió Jesús en el momento en que le estaba diciendo a sus discípulos que no se angustien, que no se turbe su corazón. Imagínense lo que era la esperanza que Jesús tenía, la esperanza eterna que Jesús tenía, que pese a esas circunstancias que él sabía que iba a soportar, porque no es que Jesús desconocía todo lo que iba a pasar. La Biblia también dice que los días anteriores, la noche anterior, mejor dicho, la misma noche, Jesús le estaba pidiendo a su Padre que si era posible, que si había alguna posibilidad, que todo ese sufrimiento que iba a pasar, que era sufrimiento físico, era sufrimiento psicológico y sufrimiento también espiritual, si era posible, lo hiciera pasar de él. Pero dice, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Cuando nos ponemos a ver la vida de Jesús, nos damos cuenta que lo que determinó la vida de Jesús fue el tener un propósito claro con una esperanza eterna. A Jesús sabía y creía en lo que su papá le dijo. Creía en que al tercer día Él iba a resucitar. Jesús sabía
que iba a resucitar. Y como lo sabía, no solamente lo vivió en el momento de la cruz, sino también se los dijo a ellos. Y les dijo, no se angustien, dice, a donde yo voy, dice, hay muchas viviendas, hay muchas casas, hay muchos lugares. Y yo se lo estoy preparando a ustedes. Así que espérenme. Entonces, básicamente Jesús le estaba diciendo, van a venir un montón de preocupaciones, un montón de circunstancias, pero no se turbe su corazón, dice, no se angustien. Donde yo estoy, hay un lugar que le estoy preparando. Esa esperanza es la esperanza eterna que Jesús nos da. Y ahora me dirán, bueno, los discípulos con la muerte de Jesús decidieron seguir el camino y decidieron apostar por compartir el mensaje de Jesús. Les voy a decir, la realidad es que no. Por lo menos no durante los 3 días, hasta que Jesús resucitó. Lo que pasó fue precisamente todo lo que Jesús sabía que iba a pasar. Se turbó el corazón de los discípulos, se angustiaron, y la mayoría que optó por hacer, y optó por volver a lo que hacía anteriormente. Los que tenían la empresa petrolera, el 51% de las acciones de YPF, se ve que habían guardado un remanente para volver a comprarlas. Algunos iban caminando, comentando todos los hechos que habían pasado, angustiados, deprimidos. Y claro, el propósito que ellos pensaban se había acabado, había muerto. Pero todo esto cambió un día porque al tercer día dice la Biblia que Jesús resucitó. Y no solamente que Jesús resucitó, sino que se apareció a cada uno de los discípulos y los pudo hacer entrar en razón, les pudo mostrar que verdaderamente había otro lugar al que ellos iban a ir. Y los discípulos ahí pudieron entender el momento que Jesús les dijo, donde yo voy, ahora ustedes no pueden ir, pero me seguirán más tarde. ¿Se acuerdan que se lo había dicho Pedro? Bueno, ahí lo habían entendido. Y les voy a leer esto porque una vez que pasó todo este cimbronazo, que Jesús se vuelve a aparecer y Jesús le dice, no se preocupen, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, los discípulos agarran y la tienen clara, ahí ya dicen, bueno, sí, ya entendí, el propósito es un propósito con una esperanza eterna, la esperanza eterna es que Jesús nos va a volver a buscar, de que Jesús tiene un lugar preparado para mí, que Jesús no miente y cumple todas sus promesas. Y entonces lo que hicieron, y que fue una revolución lo que hicieron en ese tiempo los discípulos, y fue compartir el mensaje de Jesús en todos los lugares que se podía en ese momento. Les cuento cómo terminó la esperanza de muchos de ellos. Fue una esperanza eterna, sabiendo que compartir el mensaje de Jesús era digno de poder, de incluso dar su vida por eso. Les cuento cómo terminaron algunos. Pedro se dice que terminó crucificado al revés. Pablo, que fue uno de los discípulos también, apóstoles, dice que le cortaron la cabeza en Roma. Esteban, otro de los seguidores de Jesús, fue apedreado a la salida de Jerusalén. Y la mayoría de los discípulos fue perseguido y fue hecho mártir o fue asesinado por la causa de Jesús. Fíjense cómo cambió desde el estar cabizbajo, de querer volver a lo que estábamos haciendo por las circunstancias que estaban atravesando, a poder cambiar la forma de ver la vida a través de un propósito y una esperanza eterna en Jesús. Cambió un montón, porque ya las circunstancias, incluso, pero todos dicen que, o sea, la única forma o la única cosa que nos puede pasar, que es lo peor que nos puede pasar, es la muerte. O sea, todos te dicen, lo peor que te puede pasar es la muerte, básicamente, porque no hay vuelta atrás. Sin embargo, ellos, con la esperanza eterna en Jesús, sabían que ni siquiera la muerte los iba a separar de Él. Dice la Biblia también, y la historia nos cuenta que Juan,
que fue el que estuvimos leyendo, que fue el que escribió este evangelio, en sus últimos tiempos fue encarcelado por causa de Jesús. Está en una isla y claro, imagínense, los últimos tiempos, ya estás viejo, estás grande, y los últimos tiempos los pasas encarcelado solo en una isla. Una circunstancia más desesperante y más de derrota no creo que haya. O sea, solo en una isla preso. Y dicen que en esos momentos, en los últimos momentos de Juan, dice que Jesús se aparece a él, ya Jesús volviendo como el Dios Todopoderoso, y le dice lo siguiente. Le dice Jesús: yo soy el que vive. Estuve muerto, porque es verdad. Cuando Él murió por nuestros pecados estuvo muerto. Pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Cuando yo conocí a Jesús, yo la verdad que me encontraba en una circunstancia derrotada y desesperada también. Quizás no digo sin propósito, porque siempre había algún propósito, pero no tenía la claridad que tengo desde el momento que lo conocí a Él. Porque ya el propósito que es lo que maneja nuestras agendas, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, que nos lleva a lo que nosotros, a diagramar toda nuestra estructura a través de lo que nosotros queremos lograr, ya, o sea, eran cosas que sí estaban buenas, pero que no me llenaban, que no me, la verdad no cambiaban mi forma de ver la vida. Cuando lo conocí a Jesús, dije, este mensaje es digno de ser compartido. Y desde ese día hasta el día de hoy, lo que más anhelo y lo que más quiero hacer es que la gente pueda conocer esta esperanza eterna que hay en Jesús. A ver, propósitos vamos a tener un montón, pero el poder tener un propósito que no está sujeto a las circunstancias, que no está sujeto a las cosas que nos vayan sucediendo, sino que está con la mirada puesta en lo que Jesús hizo y lo que Jesús va a hacer, les aseguro que les va a cambiar la forma de ver la vida. Jesús te cambia la forma de ver la vida. El propósito de Jesús está fundado en una esperanza eterna. Y Jesús lo que quería fue y es que nosotros podamos compartir su mensaje, podamos presentarlo ante ustedes. Y acá está, Jesús está esperando, está diciéndoles que no me importa la situación, la circunstancia, el propósito que hayan tenido antes, yo estoy ahí para ustedes. Y esta esperanza de eternidad, la esperanza de eternidad es algo que nos mueve en el día a día, que les aseguro que le va a cambiar su forma de ver el día a día. Que ya quizás la facultad no va a ser tan importante, que ya quizás las cosas que nosotros pensábamos que si nos iba mal o se nos complicaba, nuestra vida se acababa, ya pasan a estar en un segundo plano. Y lo que uno más quiere hacer es poder seguir a Jesús con todo su corazón y poder compartir su mensaje. Quizás esto es algo personal, pero les cuento, yo cuando conocí a Jesús y empecé a seguirlo, el sueño más terrible que tuve, fue una pesadilla más terrible que tuve, fue soñar que estaba en una montaña
en donde Jesús venía a buscarnos para cumplir esa promesa que dice: donde yo voy, tengo muchas viviendas preparadas para ustedes. Y en esa montaña yo no veía a mi familia. Yo no les cuento la desesperación que me agarró al no poder ver a mi familia. Porque yo sé y yo creo que Jesús puede cambiar la eternidad. Entonces, no ver a mi familia fue una desesperación tan grande que ese día dije: no hay forma de poder guardarme este mensaje. No hay forma de que pase un día o de que no tendría que pasar un día sin que yo pueda hablarle de Jesús a otros. Bueno, gracias a Dios, gran parte de mi familia también, bueno, tengo un par acá y otros más que están en otros países, y todavía falta por compartir el mensaje, pero sé que confiar en la esperanza eterna de Jesús cambia la vida y transforma, porque lo hizo conmigo. El desafío de esta semana es que este propósito que Jesús tenía, que Jesús lo tenía claro, que era este propósito eterno, se cruzaba con las patas o la visión de Casa Nueva, que es ser empático, cercano, bíblico y relevante. Que podamos esta semana, por lo menos con una sola persona, ser empático, bíblico, cercano y relevante. Y si no conoces lo que es esta esperanza de Jesús, o si te da dudas saber qué significa confiar en Jesús o quién es Jesús, estamos acá nosotros, cada uno de los que estamos acá, para poder acompañarte y para poder apoyarte y brindarte ayuda para tomar esa decisión. Voy a orar para cerrar. Jesús, te damos gracias porque sos el ejemplo perfecto de que existe un propósito que está acompañado por una esperanza eterna, porque vos lo viviste, porque vos nos animaste a poder pensar en eso, y te agradezco por eso. Gracias porque cuando vos decís algo, vos lo cumplís. Gracias porque para los que creemos en vos hay una esperanza de que vamos a volver a verte, y en esa esperanza descansamos, y en esa esperanza también queremos compartir tu mensaje acá a través de Casa Nueva y cada uno de nosotros. Y también, Señor, sabemos que hay personas que han tenido un montón de propósitos con esperanzas frustradas, un montón de propósitos con esperanzas que las circunstancias no lo acompañaron, y te pedimos que los puedas animar a que puedan conocer esta esperanza eterna que hay en vos, esta vida eterna que hay en vos, y que no comienza cuando recién nos muramos, sino que inicia ahora, que inicia en el momento en que aceptamos a irte como nuestro Dios, como nuestro Salvador. En ese momento arranca nuestra vida eterna a tu lado. Te agradezco por tu amor constante y por el gran ejemplo que tenemos en vos. Sabemos que vos sos el que vive por los siglos de los siglos, y el que tenés la llave, y como decía ahí lo que leímos, tenés la llave de la muerte. Y sabemos que para los que confiamos y los que te amamos a vos, no hay nada que nos pueda separar de tu amor. Ayúdanos a poder esta semana pensar en esta esperanza eterna, a que en nuestra cabeza quede pensando y dando vueltas constantemente de qué significa esta esperanza eterna, y también te pido que esa pregunta la puedas responder vos. Gracias, Jesús, y te pedimos que te quede con nosotros esta noche. Amén.